Un día, Dios creó a un ser maravilloso y lo envió a la tierra con la oportunidad de vivir una vida, llenarse de experiencias, crecer, aprender y luego regresar con una historia propia y con miles de experiencias que lo harían trascender. A ese ser se le dio un equipaje lleno de todo lo que iba a necesitar para el viaje de su vida y comenzó su experiencia siendo el niño dispuesto a vivir su aventura. Y dentro de todos esos regalos hubo uno que sería el más importante, pues definiría su propósito. Era eso que debería marcar todos sus pasos, el que trazaría e iluminaría los caminos por donde transitar. Nada tendría que ser más importante que conservar y respetar ese tesoro para poder entender su misión, responsabilidad y derecho en la vida. Era un tesoro que este ser divino tendría que descubrir, entender y cuidar. El niño llegó a la tierra y al comienzo hizo uso de este tesoro naturalmente. Solo disfrutaba y cada uno de sus días era una aventura extraordinaria. A medida que fue creciendo, comenzó a aprender muchas cosas de todas las personas que lo rodeaban, de sus padres, sus familiares, amigos, profesores y todos los viajeros que aparecían en su camino. Todos comenzaron a darle diferentes ideas del significado de vivir y de lo que era para ellos lo que se había convertido en algo importante. Así comenzó a conocer palabras como poder, éxito, riqueza, imagen, aceptación, soledad, necesidad y sufrimiento. Le contaron miles de historias que le hicieron aprender una historia de lo que él era y de lo que debía hacer en este camino para poder ser aceptado por los demás viajeros, y así fue formando una historia adaptada de lo que creía ser. El niño se hizo adulto y con sus experiencias vividas fue confirmando su historia y creyéndosela como su realidad. Así, continuó su viaje sin saber que se había convertido en un ser lleno de miedo, olvidando los regalos que se le habían dado desde su creación. Se llenó de la urgencia de conseguir todo eso que le habían hecho creer que era importante en su viaje y se sumergió en un camino en donde cada día conseguiría más urgencia, más soledad y más vacío. Un día, este ser ya adulto se levantó de su cama. Llevaba días, tal vez años de estar viviendo angustiado, persiguiendo lo que le habían dicho que debía conseguir en su vida. Se encontró estresado, otras veces deprimido, otras ansioso y otras hasta enfermo, pero al final vacío y triste. Se miró al espejo y no reconoció a la persona que allí vio. Se sintió un verdadero extraño. Entonces sintió en su alma la necesidad de parar, comprender y darle un giro a su vida, y se hizo las preguntas que desde hace mucho debía hacerse. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? ¿Quién era él en realidad? ¿Y dónde estaba ese tesoro que le habían dado? ¿Dónde se encontraba escondido? Fue entonces cuando comenzó la búsqueda de sus respuestas. Ese fue el día en que comenzó el camino de su despertar. A medida que fue recorriendo despierto este camino, empezó a recordar que tenía en algún lugar guardados y olvidados todos esos regalos que se le habían dado desde el momento de su creación. La pregunta que se hizo entonces era: ¿dónde estaban? ¿Qué eran y para qué le servirían? Pero también recordó que en algún lugar existía un tesoro en la oscuridad que debía encontrar. Continuó su camino despierto, buscando responder todas sus preguntas, y entonces sucedió el milagro. Ese ser recordó que sus regalos eran la bondad, el agradecimiento, la compasión, el perdón y la empatía, y que todos estos regalos eran dones que se le habían entregado para poder vivir en conexión con el amor universal y con su esencia divina, que al hacer uso de ellos conseguiría hacer su viaje en absoluta paz y unión consigo mismo. Y lo más importante es que de esta manera podría definir su propósito para poder trascender. Y comenzó a escribir una nueva historia en su vida,
en donde las necesidades innecesarias de las que se había convertido en esclavo ya no tenían mayor sentido, con lo que aprendió a ser libre y a disfrutar de lo realmente importante. Comenzó a amarse sin depender de la aprobación o de la compañía de otros, a entender que el poder se lo daba su capacidad de servicio, de sentirse suficiente y merecedor de la vida misma, y que los bienes materiales no eran algo que lo hicieran más grande o más valioso. Aprendió a aceptarse tal y como es, a respetarse y a cuidarse para no enfermar persiguiendo la infelicidad. Y lo más importante, reconoció que su mayor riqueza estaba en ese tesoro que se hallaba oculto muy dentro de él, ese tesoro que se le había dado desde su primer paso en este viaje maravilloso que se llama vivir, su felicidad. Fue así como comenzó a entender la importancia de contarse y escribir una nueva historia, de retornar a su esencia y desde ese punto redefinir la felicidad. Se reencontró con su verdadero ser, se miró al espejo y se reconoció, y comenzó a vivir su vida desde el disfrute de su existencia y de los dones que se le habían entregado. Despierta. Llegó el momento de redefinir tu felicidad y comenzar el verdadero viaje de tu vida contando tu propia historia. Vive en modo felicidad.